Jóvenes artistas, bienvenidos, yo soy Raúl y el día de hoy les traigo un tutorial sobre cómo dibujar texturas metálicas. Este video será un complemento del video anterior en donde dibujé a Mighty Thor o Jane Foster, en donde lo que más resaltó del dibujo o en lo que en lo particular a mí me gustó más fue el resultado del casco. Y es que en lo personal yo nunca había logrado un resultado como el que logré en ese dibujo. Ya he dibujado texturas metálicas antes, pero con lápices de grafito nunca había tenido un resultado como este. Casi siempre las texturas metálicas las dibujo con lápices de colores, pues ahí es mucho más sencillo dar efectos metálicos debido a las luces y sombras y de que la luz va a ser de un color y la sombra de otro color. Aunque yo sé que primero se domina el lápiz de grafito para poder llegar al color, por alguna extraña razón siempre se me hizo mucho más fácil hacer efectos y texturas con los lápices de colores que con el lápiz de grafito. Y es que con el lápiz de grafito nos topamos con una gran técnica que a muchos les cuesta trabajo dominar, que es el control de las tonalidades. Es decir, cuándo vamos a utilizar un lápiz oscuro y cuándo vamos a utilizar un lápiz medio, claro, y así sucesivamente. Quizá por separado sea un poco más sencillo y ustedes se puedan dar a la idea de que es más fácil. Sin embargo, el llevarlo a la práctica y ejecutarlo en un dibujo se podría convertir incluso en una tarea complicada. Es por eso que les traigo este tutorial para intentar explicar un poco el control que se tiene que tener sobre los lápices, conocer sus capacidades, sus ventajas, aprender a manejar de forma correcta cada una de las tonalidades, es decir, un lápiz 2B en donde lo podríamos aplicar, un lápiz HB y los lápices de la gama H para lograr texturas y resultados como este, por ejemplo, una textura metálica. Así que para empezar, los lápices que yo utilicé para este dibujo fueron un HB, un 2B, un 4B y un 2H. La razón del por qué utilizo yo estas tonalidades en específico es más ya como una técnica o como una costumbre que tengo yo al dibujar. Pues después de la práctica me he dado cuenta que estas tonalidades me suelen ayudar un poco más a mí. Pero yo les recomiendo, sobre todo si van empezando en el dibujo, que usen de forma correcta y que pauten una regla para utilizar las tonalidades de forma correcta, que ustedes las exploren en pequeñas prácticas como esta que estoy haciendo de hacer degradados para que vean cómo funciona. Dependiendo de cuánta presión apliquen puedan obtener determinado tono, etc. Por ahora vamos a concentrarnos en la elaboración de esta textura metálica. En este dibujo específicamente la estructura principal del casco me permitía agregar primero los tonos más oscuros, que son estas líneas, estas ranuras que tiene el casco, que si observamos bien son la parte definitivamente más oscura de nuestro motivo. Así que vamos a tratar de intervenir en el dibujo más o menos en ese orden, de lo más oscuro a lo más claro. Cabe agregar un pequeño paréntesis aquí y es que se trabajan de la misma forma, claro, no es una regla, pero se trabaja de la misma manera con los lápices de colores. Siempre se recomienda aplicar primero sombras y después las luces. Dicho esto, paso a rellenar todas las partes más oscuras con el lápiz más oscuro que tengo en mi gama de tonos, que es el lápiz 4B. Hay gamas inclusive mucho más oscuras como 6B, 8B incluso, pero no se alejan tanto del resultado que brinda el 4B. De hecho, esos lápices suelen asemejarse ya mucho más al carboncillo, es decir, ya no dan el mismo efecto brillante que da el grafito, ya son más un carboncillo más que grafito. El rellenar estas líneas, estas ranuras, también me va a ayudar mucho a ya tener una estructura definida después del boceto. Simplemente me voy a dedicar a rellenar con el lápiz para complementar el resto del casco. Una vez que terminamos este primer paso, vamos con las sombras
sombras que están ubicadas o que nos marcan la referencia del lugar en donde menos pega la luz. En la imagen original, en el motivo original, en la foto es de noche y la luz que refleja el casco es dada por las llamas, explosiones. Quiere decir que la luz incandescente va a ser muy poca y los focos de luz van a ser muy tenues, por lo que solo aplicaré pequeños destellos de luz, pequeños espacios en blanco y la mayor parte del casco será de una tonalidad oscura. Así que voy aplicando de una manera muy suave, como si estuviera acariciando el papel con el lápiz, y poco a poco voy a aumentar la presión sobre el papel. Esta técnica lo que nos permite, o la ventaja que nos da, son muchísimas. El primero es ayudarme a controlar el tono, a no sobrepasarme. Al hacerlo poco a poco, de forma muy tenue, e ir aumentando la presión conforme vaya avanzando, me va a dar la ventaja de no sobrepasarme con el tono oscuro. Como es un tono muy oscuro, si quiero borrarlo o si me equivoco, va a ser muy difícil. Incluso va a llegar a mancharme el papel. Otra razón es que lo hago para evitar espacios en blanco o grumos en el dibujo, y a su vez me permite eliminar esas líneas que cuando rellenamos con el lápiz se ven muy fuertes y que aunque pasemos el dedo, un algodón o un difumino para difuminarlas, siguen estando presentes, lo cual es muy molesto. Si lo hacemos suavemente y poco a poco, vamos a poder solucionar muchísimos de estos problemas con una sola técnica, que es esta. Durante este proceso voy intercalando con las demás gamas de lápices, el HB. El HB es un lápiz muy útil, pues como lo vemos en su graduación, es un tono que se ubica entre el H y el B. No es muy oscuro y no es muy claro. Este lápiz yo lo utilizo para dibujar tonos medios o tonos que continúan de una sombra muy fuerte, como es en este caso. Después de esta sombra bastante intensa que hicimos con el 4B, el HB actuará como un degradado y abrirá la puerta de forma automática al lápiz más claro, que en este caso será el 2H. Así que la técnica la podríamos resumir en que primero apliquemos las sombras intensas y después hagamos un degradado con el tono medio. Es muy importante que lo hagan de forma muy suave y sí hay que ser muy pacientes. Como pueden ver, casi no intervengo con un difumino, con un trozo de papel o con el dedo. A mí lo que me gusta en los dibujos es actuar de forma muy directa y obtener resultados que pueda lograr con mis herramientas y mi técnica. Esto ya podríamos decirlo es un pequeño capricho mío, pues el difumino es muy útil y sobre todo cuando vamos a dibujar superficies lisas como lo es el metal, obviamente sería incluso indispensable. Sin embargo, como pueden ver, la textura y el terminado está quedando muy bien y lo estamos haciendo sin necesidad de intervenir con un difumino. No les estoy diciendo que no lo utilicé en ningún momento. De hecho, cuando hay líneas que se marcan mucho, por ejemplo cuando utilizo el lápiz 2H, ahí suelen marcarse un poco más las líneas, entonces quiero desaparecerlas y paso ligeramente el dedo y tallo el dibujo y con eso es suficiente para desvanecer esas líneas. Ahora viene uno de los puntos más importantes. La textura metálica se puede lograr de esta manera, pero lo que queremos es crear un efecto más que desarrollar una técnica específica para dibujar el motivo principal. Es aquí en donde encontramos la clave para dibujar superficies como esta, los efectos. El efecto del metal se logra gracias a los reflejos y a la luz que pega en ella. Por eso, hace un momento yo les explicaba el factor de la luz y cómo intervenía en la foto original. Por lo que el efecto, lo que va a lograr que hagamos el efecto del metal serán estos reflejos, estos espacios en blanco, las luces altas. Hay muchas técnicas para lograrlo, pero yo les voy a mencionar o a explicar la mía. Es importante recalcarles que no es la única técnica y sobre todo
no tienen que utilizar forzosamente esta técnica. Mi intención principal con este tutorial es intentar guiarlos o intentar darles varios consejos o que ustedes vean otras perspectivas y no ser de pronto, digámoslo, repetitivo. Hay muchos canales de dibujo, yo más que nadie lo sé, que sigo a bastante gente que dibuja. Y si algo puedo asegurarles es que sí se tiende a ser muy repetitivo. Esto es entendible porque cuando una técnica funciona es normal que otro artista la quiera replicar porque simplemente funciona. Y eso va a ser una ventaja para nosotros. Pero no quiere decir que sea una regla, una ley o la técnica definitiva. Bueno, después de ese paréntesis extenso, continúo con mi recomendación, continúo con el cómo lograr estos destellos en blanco. Yo simplemente dejo el espacio en blanco. El lápiz 2H juega un papel muy importante porque después del HB, esta va a ser la sombra más clara y va a ser la antecesora de la luz intensa, es decir, del espacio que voy a dejar en blanco. Como pudieron ver en el principio del video, hice un degradado y básicamente el lápiz 2H es el último de la fila. Después de él viene la luz intensa. Así que en resumen, simplemente es eso, un degradado del lápiz encima de otro lápiz, encima de otro lápiz. Es muy sencillo, es simple y cuando se practica se vuelve aún más fácil. El efecto de metal así se va a lograr. Estos destellos en blanco y en gran mayoría, y también como pueden ver añadí estas pequeñas líneas, estos patrones que simulan ser alguna especie de reflejos, de incluso quizás movimiento. Crea estos patrones, estas líneas curvas. Si hacemos estas líneas con distintas tonalidades, unas más oscuras que otras, y acompañadas de ellas agregamos una luz intensa, el efecto básicamente se va a lograr por sí solo. Cuando ponemos un poco más de atención en el dibujo, le agregamos un poco más de tiempo, de detalle, esfuerzo quizá podría decirse así, y utilizamos difumino, añadimos más contraste, tonos más oscuros, ya estaríamos consiguiendo algo incluso que se asemeja al hiperrealismo. Sin embargo, como pueden ver aquí, con herramientas simples como simplemente el lápiz, nuestro dedo y un borrador, podemos crear efectos o texturas como esta. Simplemente hay que conocer los puntos que hacen que al ojo humano lo hacen reconocer que es cierta textura. Como último consejo, yo les podría decir que observen cómo se comportan distintas texturas. Muchas veces nos preocupamos más por la técnica que por la observación. La técnica es importante. La técnica es muy importante. Sin embargo, lo que se nos olvida es que somos nosotros los autores de nuestra propia técnica. Lo que hacemos es observar el entorno y cómo se comporta. Cuando vemos un objeto, una textura, un motivo en general, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo voy a lograr simular esa textura? Eso nos va a obligar a pensar y automáticamente se va a soltar algo llamado creatividad. Vamos a ver nuestras herramientas, nuestros materiales y junto a nuestra imaginación y nuestra creatividad vamos a encontrar una solución. Lo importante y la clave no es qué materiales tengo, cómo se hace, es observar. Utilizar mi creatividad para resolverlo, esa es realmente la clave. Y cuando dominamos la observación, la técnica la aplicamos y si agregamos luces, sombras correctamente y está proporcionado, verán que el resultado incluso es casi automático. Así que artistas, esto sería todo por el día de hoy. Espero poder haberles ayudado, que se queden, aunque sea con un aprendizaje chiquito, algo, lo que sea, pero espero haber influido y que este video haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Somos muy poquitos, pero somos unidos y sé que ustedes siempre están ahí viendo mis videos. Esto ha sido todo por hoy. El resultado final ya lo podemos ver aquí.
te invito a ver el proceso del resto del dibujo, en donde te explico algunas otras cosas de cómo lo hice, cómo llegué a este resultado, la textura del pelo, etcétera, etcétera. Puedes seguirme en mis redes sociales para que tengas a alguien diferente a quien seguir. Si te gusta lo que hago, puedes darle like a este video y suscribirte. No olvides comentar qué tal te pareció el dibujo y coméntame también qué tal te pareció este tutorial. No olvides compartir el video para ayudar a más jóvenes artistas. Yo soy Raúl y esto es todo por hoy. Adiós, artistas.